La resistencia al impacto es la capacidad que tiene un material para absorber golpes y energía sin ser quebrado o roto. Existen dos tipos de fractura, dúctil y frágil. La frágil es aquella donde el rompimiento se hace limpio en el material, mientras que el dúctil se produce una pequeña deformación plástica justo antes de romperse, lo cual hace que el material no se corte parejo. Se produce un pequeño necking y justo después se quiebra el material. Estas son las probetas de 1045 y 1018 que estaban a temperatura ambiente al momento de ser colocada en la prueba de dureza. Estas probetas se rompieron completamente luego de la prueba y demostraron lo que es una fractura frágil. Como podemos observar donde están los puntos rojos, estas fracturas demuestran unas zonas lisas que son características de una fractura frágil. La fractura frágil significa que el material no es tan duro y por ende se rompe. Estas son las probetas 1045 y 1018 que estaban a una temperatura de menos 14 grados al ser colocadas en la prueba de dureza. A diferencia de las probetas a temperatura ambiente, estas dos no se rompieron luego de ser impactadas por el péndulo de Charpy. Aquí podemos observar lo que son fracturas dúctiles, ya que las dos presentan superficies completamente rugosas y hasta presentan indicios de necking donde están colocados los puntos rojos. Una fractura dúctil significa que este material, gracias a su baja temperatura, era mucho más duro que sus contrapartes a temperatura ambiente. La prueba Sharpeye consiste en dejar caer un péndulo con el mismo nombre en una probeta entallada entre dos pinzas, a la mitad de ella, y con ella poder medir la tenacidad de un material. Para calcular la energía absorbida es la diferencia entre la altura inicial y la altura final. El ensayo ISOT se realiza con un péndulo Sharpeye. Con este podemos saber la resiliencia de un material. La diferencia entre esta prueba y la prueba Sharpeye es que la probeta es golpeada en un extremo y no en el centro como en la otra. La transición se debe a una competencia entre mecanismos dúctil y frágil. Y mecánica de fractura ha mostrado ser la herramienta idónea para su tratamiento. Las aplicaciones para la prueba de impacto son determinar la tenacidad de la fractura de un material y reconocer qué tan dúctil es el material después de realizar la prueba. Fue una práctica rápida, sin embargo ligeramente intimidante por el tipo de maquinaria que estábamos utilizando. Es algo a lo que no estábamos acostumbrados a usar, sobre todo porque fue algo muy mecánico y no bajo un microscopio. Sin embargo, creo que fue una buena práctica. La práctica estuvo muy interesante porque vimos la resistencia de distintos tipos de acero. Cogimos un martillo y con ese lo lanzamos, una herramienta tipo martillo, y la dejamos caer y rompió las piezas, y con eso vimos si fue una fractura frágil o una dúctil. Esta práctica fue muy interesante, ya que en la prueba de impacto pudimos observar la resistencia del material y también observar y diferenciar entre las pruebas dúctil y frágil, de las cuales obtuvimos, si mal no recuerdo, dos rupturas de cada una. En esta práctica trabajamos con una nueva maquinaria que no habíamos trabajado, fue el péndulo Sharpeye, y con ella hicimos algunas pruebas de impacto en unas ciertas probetas de acero frío y acero a temperatura ambiente. Los resultados que vimos fueron interesantes, no me esperaba que el frío no se rompiera, sin embargo los demás resultados fueron parecidos a los que ya esperábamos. De la prueba de dureza fue muy concisa, pero muy interesante, ya que nos pudo enseñar de manera muy adecuada la manera en que se saca el valor de resistencia al impacto de los materiales.
En este caso, utilizamos dos tipos de materiales y a dos tipos de temperatura diferentes para poder ver 4 ocasiones donde la resistencia al impacto varía. Fue muy interesante poder ver lo claramente que cambia la resistencia al impacto después del cambio de temperatura de estos materiales, ya que los de temperatura ambiente, aunque tuvieron valores diferentes, se rompieron completamente, mientras que los dos fríos no lograron romperse del todo. También pudimos observar a primer plano la diferencia entre las rupturas frágiles y dúctiles que ambos tipos de probeta mostraron al final de la